Hola, bienvenidos a mi video ensayo. Hoy vamos a examinar algunos puntos sobre el lenguaje inclusivo. Y ahora voy a mostrar mi escrena. Hoy vamos a examinar qué es el papel del lenguaje inclusivo en la sociedad. Eso es lo que quiero contestar hoy. Primero, ¿qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo, por su naturaleza, es lenguaje que funciona por muchos grupos, orientaciones culturales, sexuales, de razas diferentes. Es algo que personas quieren usar si quieren hacer un mundo más igual para grupos diferentes y dar más oportunidades a todos. Algunos puntos. El español. Muchas personas argumentan que el español no es inclusivo, especialmente para la comunidad queer y personas que son no binarios, porque español es tan binario. También aspectos del lenguaje como el argot tiene un lugar en el lenguaje. Vamos a mirar a formas de lenguaje como el español no binario. También vamos a examinar combinaciones de grupos y culturales. El lenguaje no debe ser rígido porque tiene bastante poder para excluir o incluir a personas. Es la manera en que entendernos a nosotros mismos y entendemos el mundo. Así que primero, lenguaje inclusivo. ¿Cómo puede ayudar a la sociedad? Primero vamos a examinar un ensayo por la autora Ana Soledad Gil. En su ensayo, Gil dice que el uso primero de la X y luego de la E viene a mostrar que el género no puede ser reducido solo a dos categorías fijas. De lo que ella está hablando es un ejemplo de LND que es como decimos, español no binario directo o lenguaje no binario directo. Es una forma de lenguaje inclusivo en que usamos español sin binarios. Así que un O masculino, un A femenina, por ejemplo, ellos son cambiados a ser un X o un E para ser más inclusivo. Ella también dice que es un paraguas más amplio porque da oportunidades a muchos grupos diferentes para expresarlos mejores o para las identidades de personas no binarias ser expresos mejores. También ella dice que esa forma puede evitar el sexismo contra las mujeres, porque esta forma um, no usa el género. Si no hablas del género, no puede ser el sexismo. Es más objetivo en su mente. Lenguaje inclusivo evita del lenguaje dañoso como la misógina y el sexismo y la homofobia y de comentarios negativos sobre la raza. El autor Julián Delgado Lopera también hice un video, un TED Talk, que se llama The Poetry of Everyday Speech. En eso, él argumenta que el lenguaje inclusivo, que en su mente incluye argot, cosas como Spanglish, que combinan aspectos de muchos lenguajes diferentes, puede crecer como nosotros entendernos y entendemos a otros grupos culturales y puede enriquecer cómo entendemos el mundo. En el video, Julián habla de su juventud cuando fue muy difícil como un inmigrante. Había mucha presión y fue muy difícil. Y entonces, cuando él se creció ser un adulto, um, se mudó a la costa oeste y aprendió mucho sobre su identidad queer y de la comunidad queer más grande. Y eso es como él ganó sus ideas sobre lenguaje inclusivo
y sobre cómo podemos usar lenguaje que es más inclusivo por todos los lenguajes y cómo debemos tener mentes más abres a aspectos culturales muy diferentes. También hay un artículo que el ONU hice que se llama Lenguaje Inclusivo en cuanto al género. Um, el ONU dice que el lenguaje es una manera muy importante de combatir todos los tipos de prejuicio. Ellos dicen que no debes hablar de género ni discapacidad cuando no es necesario y también debemos dejar de usar oraciones que son discriminatorias. Ellos es recomendado tener respeto y mentes abres a muchas varias culturas y grupos. Algunos ejemplos del lenguaje inclusivo incluyen en inglés, personas no usan los pronombres binarios cuando en inglés ellos dicen they, them, theirs, o también refieres a personas como personas, no como hombres o mujeres, para hacer la interacción. La interacción va a poner más objetivo, ojalá. Pero también tenemos que examinar qué podían ser los problemas con el uso del lenguaje inclusivo. Si usamos una mezcla muy rico, puede ser un poco confundiendo, porque, por ejemplo, el argot es muy complicado. Y como Julián argumenta en su video, argot y el uso de combinaciones de lenguajes como el Spanglish, ellos pueden ser muy interesantes pueden ayudar para enriquecer nuestra comprensión del mundo, pero es muy complicado y difícil. Tenemos que tener mentes abres y educarnos un poco. También lenguaje no binario directo, cuando usamos el E o el X, puede ser muy confundiendo por personas hispanohablantes. También eso va a tomar bastante tiempo, especialmente si queremos usar cosas como el LND, lenguaje no binario directo, en que usamos el E o el X en lugar de las letras binarios. Es muy divisivo a personas. Tiene que ser un cambio muy, va a tomar mucho tiempo. Como Ana Soledad Gil dice en su ensayo, tiene que haber una demolición de las antiguas fórmulas del lenguaje en todas las instituciones si queremos un cambiar tan radical. También la aceptación por el mundo va a ser difícil. Hay muchas críticas de autoras como Lopera porque usa el argot y el Spanglish en sus ensayos y en sus libros. Es un cambio enorme. Muchas personas están pensando en usar estrategias menos radicales como el NNI y latín, como recomiende el ONU, cuando no hablamos del género o no hablamos de discapacidad, cuando no es necesario para hacer más igual, para hacer un mundo más igual para personas. ¿Qué es la influencia del lenguaje inclusivo que tiene éxito hoy en día? Primero, a pesar de los retos y las críticas de su trabajo, autores como Lopera han usado con mucho éxito y es importante para las identidades de muchas comunidades diferentes como los inmigrantes, la comunidad queer y más. Y ha ayudado a crear comunidades más conscientes cuando usamos eso. LN y latín, por ejemplo, es muy común en inglés hoy en día cuando decimos they, them, por ejemplo, y también el ONU la respaldo también en su ensayo. Y el uso de este lenguaje en general ha creado personas que son más
que tienen más aceptación por varios grupos diferentes. Y cuando el plebo lo usan, muchas personas creen que apoya a los que son marginalizados. Factores como discapacidades son menos valiosos cuando usamos el lenguaje inclusivo. Um, Todos los recursos que hemos examinado hoy argumentan que tiene mucha apoyo por muchos grupos diferentes. Y finalmente, en conclusión, ¿qué debes tomar contigo? Primero, no tiene que ser una fuera, un cambio radical. No tienes que llamar a tú y tus amigos como nosotros X's. No tienes que usar el NND porque es muy difícil. Las cosas que son mejores que pueden usar son es mejor si usamos cosas como el LND, no directo, no binario, y y tenemos que tener mentes más hábiles y actitudes mejores sobre culturas e identidades diferentes. Eso es de más valor. Muchas formas efectivas existen, como hemos hablado sobre hoy, como la lenguaje de conciencia en general, español LND, español no binario directo, LNI latín, y mezclas de cultura o lenguaje. Podemos tener mentes más hábiles y usar estructuras de lenguajes diferentes para incluir a más personas, especialmente personas como los inmigrantes, como las experiencias de Lopera, y que el argot ha sido muy importante para las identidades de grupos como el comunidad queer y más. Es una estructura que, mientras no tiene que ser usado en toda conversación, es una estructura que puede ayudar nosotros a entendernos y entendernos a otros grupos mejor. Muchas gracias para escuchando a mi video ensayo y que tienes una buena día. Adiós.